Maestra, A ver, ahí está, sí. A ver, voy a ver si me puedo conectar de otro dispositivo por si me llega a sacar de este, ya nos quedamos con el otro. A ver, vamos a ver. Déjenme ver. Ahí está bien, sí se puede. Mm, ahí está, ahí está. Ahí está, creo que no va a haber ningún problema. Bueno, entonces ahorita veo, si me llega a sacar y ya pues nos seguimos, digamos que en el otro dispositivo. Bueno, vamos a pasar, voy a volver a, no sé por qué cuando comparto como que es cuando hay problema, no sé a qué se deba, pero bueno, ahí ya tenemos la parte del usufructo parcial. El usufructo parcial, recordemos que también no siempre es necesario que cuando yo doy algún tipo de usufructo a algún sujeto, cualquier persona, tenga que ser de todo o de todos mis bienes. De hecho, yo puedo solamente generar el usufructo en algunos bienes específicos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Determinar cuáles son los bienes y como tal, cuáles no son las partes alícuotas, o sea, cuáles no son, digamos, las partes que le corresponden o que se involucran al propio bien. Si nosotros hablamos de que estamos dentro del supuesto de un usufructo parcial, el usufructuario puede generar otro tipo de cuestiones a comparación del usufructo total. Entre ellas, por ejemplo, el usufructuario puede percibir los frutos, él sí puede percibir los frutos de otro bien, ¿sí? Claramente, pues para poder satisfacer las necesidades del usufructuario y su familia, pues claro, porque si yo tengo un cierto usufructo, pero es parcial y alguien más me da otros frutos de algún otro usufructo, yo los puedo recibir, pues por supuesto que sí. Muy importante, también el usufructuario de carácter parcial puede habitar estos lugares. O sea, no solamente el goce va de acuerdo a los frutos que reciba, también este mismo puede habitar, dígase un local, dígase una pieza o en su defecto, si él considerara tener a otras personas para que habiten con él, también lo puede hacer. No es limitativo de que si tú eres usufructuario parcial y te digan, no, pero solamente tú, no puede vivir contigo, no sé, tu hijo, ¿no? O sea, la realidad es que este puede decidir que otras personas pueden habitar con él. No hay absolutamente ningún problema. Esta persona o este sujeto que le vamos a llamar que es el titular de este usufructo parcial, no puede enajenarlo, ¿eh? Esto es bien importante. Este no se puede deshacer del bien producto del usufructo. No lo puede gravar, o sea, ¿qué quiere decir? Ejemplo, no lo puede hipotecar. Es más, tampoco lo puede arrendar. Esa es una gran diferencia que hay entre el usufructuario total, como el que habíamos visto, a diferencia del usufructuario parcial. Este no puede enajenar, este no puede grabar, este no puede arrendar, ni siquiera un pedazo y mucho menos la totalidad del bien, ¿sí? Claramente,
Es importante o es interesante porque decimos, bueno, y entonces el usufructo parcial, como que en qué papel nos deja, en qué papel jurídico. Pues es muy importante para el propietario porque afortunadamente si el propietario llega a dar un bien en usufructo parcial, también puede estar seguro que ese derecho va a ser, o en este caso puede ser embargado por los acreedores. ¿Sí? O sea, ese derecho no puede ser embargado. Algo que sí pasaba en el usufructo total. En este caso no, en este caso el nudo propietario va a tener la satisfacción o va a tener la certeza y seguridad de que ese derecho de usufructo, aunque se le deba dinero, en este caso por parte del usufructuario a alguien, no se puede embargar por parte de los acreedores. Ahora, muy importante. Así como nace, bueno, ya vimos que hay tres mecanismos o hay tres métodos para que se constituya el usufructo. También hay mecanismos y hay causales que provocan que el usufructo se termine, o sea, que el usufructo se acabe. En este caso que tenemos, ¿cómo se extingue o cómo se da la extinción del usufructo? Este se va a dar, o básicamente el código nos habla de 8 causales distintas. Entre ellas, la primera tenemos cuando el usufructuario fallece. Si el usufructuario llega a fallecer, ya no está la parte de que, pero yo soy su hija, ¿no? Y mi papá era el usufructuario, entonces yo quiero seguir gozando de los bienes que eran, digamos, propiedad de otra persona. No, eso no se puede. Con la muerte del usufructuario, se extingue el usufructo. Segundo, por vencimiento del plazo. Dijimos que para constituirlo también lo podemos hacer como si fuera un contrato. Ejemplo, ¿no? Este usufructo va a ser del año, no sé, de agosto 2022 a agosto 2023. Pase lo que pase, cumpliéndose la fecha, cumpliéndose el plazo, el usufructo se termina. Esa es nuestra segunda opción o nuestra segunda causal. La tercera que tenemos, por cumplir la condición que se convino o la condición que se puso en el título para que esto frenara. Lo mismo, cuando yo genero un usufructo, yo puedo poner las condiciones que quiera, como usufructuario y como propietario. Yo puedo poner las condiciones que yo quiera en el título que yo voy a dar. Si yo pongo una condición, ejemplo, este usufructo va a terminar cuando se cumpla la cosecha del 2022 y esa cosecha se da en octubre se acaba, porque era mi condición que yo puse en el título constitutivo. La siguiente que tenemos, cuando se consolida el usufructo y la nuda propiedad en el mismo sujeto. Y eso si la consolidación se da por parte del usufructuario. ¿Por qué se dice eso? Porque ya no tendría caso que tuviéramos dos sujetos jurídicos, porque al final de cuentas va a prevalecer el papel de uno, en este caso, pues del nudo propietario. Si un usufructuario se llega a convertir en nudo propietario, se acabó. ¿Cuándo puede llegar a suceder esto? Ejemplo, en las herencias. A veces los padres, por tener tal vez una seguridad de muchísimas cosas, porque ya son problemas familiares, dicen, a ver, sí, esta va a ser tu propiedad, pero cuando yo fallezca te la voy a heredar, pero ahorita tú puedes gozar, ¿no? Tú puedes gozar tal vez porque puedes vivir ahí, porque puedes obtener frutos, ganancias, pero al final de cuentas la propiedad sigue siendo mía. Cuando yo fallezca, bueno, ya será otra cosa. Y llega a suceder a veces en el periodo del usufructo, porque pues este va a durar hasta que tenga que durar, es vitalicio, y resulta que la persona fallece y en el testamento el que era usufructuario ahora resulta que ya disfruta de todo, ya es nudo propietario. Entonces ahí ambos papeles se quedan en la misma persona. Si esta consolidación se verifica, pues por supuesto que el usufructo se queda de cajón, ¿no? Digamos que va junto, va de la mano con la parte de la nuda propiedad, pero el usufructo, digo, al final de cuentas se extingue. Por la parte de usucapión, también ya lo habíamos visto, ¿no? De esta propiedad tanto de buena fe o en su defecto de mala fe, se cumple el periodo, se cumplen los requisitos y bueno, pues en este caso la persona, si logra ganar, pues ya no solamente se queda gozando como usufructuario, puede llegar a ser nudo propietario a través de esta figura jurídica y en automático pues el usufructo desaparece. La siguiente que tenemos, la siguiente causal para que se extinga el usufructo, por la cuestión de renuncia, ¿sí? La renuncia de un usufructuario voluntaria
puede provocar que el usufructo se caiga, se deshaga. Pero claramente debe de haber una renuncia, digamos que derecha. No se vale que el usufructuario, vamos a pensar, se endeude, ¿no? Porque llega a pasar, llegan a pedir préstamos, llegan a hacer muchas cosas garantizando que si no pagan, van a pagar con los bienes del usufructo. Y resulta que cuando ya ven la de a de veras, como decimos coloquialmente, que no pudieron cubrir los gastos, que no pudieron generar esta parte, ¿qué es lo que hacen? Dicen, no, 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 ¿saben qué? Ahí nos vemos, yo renuncio al usufructo, yo ya no quiero nada, con permiso, y ajá, y ahora los acreedores, ¿quién les va a pagar? El nudo propietario no, porque pues él no tiene la obligación. Y el usufructuario ya se fue y ahora ¿dónde quedan los acreedores de buena fe? Pues no se vale. Entonces sí puede renunciar el usufructuario y se extingue el usufructo, pero si es en perjuicio de los acreedores, no se puede. Esa es nuestra sexta condición. La séptima que tenemos es por la pérdida del bien. Cuando el bien, dígase mueble, dígase inmueble, porque ya vimos que cualquiera de los dos pueden ser bien del usufructo, cuando este se pierde, pues obviamente en automático, pues ya no hay nada que pueda girar en torno, ¿verdad? Para el usufructo, pues no, porque ya no está el bien mueble o el bien inmueble, en automático se tiene que extinguir. Ahora, en este caso hablamos pues de una pérdida general, puede ser por caso fortuito, puede ser por fuerza mayor, puede ser por extravío. Vaya, pues al final de cuentas ya no va a haber nada que usufructuar, por ende se extingue el mismo. Y la última nos habla acerca de la extinción del derecho. Se puede extinguir el derecho, ejemplo, ¿no? Este derecho de usufructo, cuando como tal se tiene un dominio revocable y llega el caso de la revocación. Ejemplo, a veces dentro de las condicionantes se pide, ¿no? O se dice, si la persona llega a generar tales cuestiones, se va a revocar el usufructo. Y llega a pasar, llega a suceder esa parte que se prohibió. Bueno, pues en automático entonces el propietario va a estar en todo el derecho de solicitar la revocación del usufructo. Y al revocarse el usufructo, pues básicamente se habla de una extinción. Ahora, el usufructo como tal que se constituye a favor de algún sujeto, de alguna persona jurídica, estas personas que se dedican generalmente o que tienen la capacidad no solamente para adquirir los bienes, sino para administrar los bienes o los bienes raíces, ellos tienen un usufructo que dura en generalidad 30 años, ¿sí? Claramente, si esta persona jurídica tiene por objeto la asistencia social y el periodo contrario va a ser de 10 años en cualquier otra causal. Vamos por partes. Resulta que tenemos, cuando hablamos de personas jurídicas, estamos hablando básicamente de personas morales. Estas personas morales, pues ya sabemos que hay varias, pero se dedican a diferentes cosas. Hay algunas que es su trabajo, ¿no? Adquirir bienes raíces, las adquieren, las remodelan, las arreglan, lo que sea, las administran, pero se dedican para un beneficio social, para una cuestión de asistencia social, ejemplo, pues un albergue, cosas así, el usufructo les dura 30 años. ¿Por qué? Pues es un periodo grande porque al final de cuentas es para un bien de la sociedad. Ah, pero si yo soy una persona moral, una persona jurídica que también me dedico a adquirir, que también me dedico a administrar los bienes, pero yo lo hago con la finalidad, no sé, de lucrar, ¿no? Yo compro casas y las revendo, ¿no? En este caso, el usufructo ya no es tan grande. El usufructo se vuelve por menos años. Ya el usufructo no nos va a durar 30, sino que nos van a durar 10, ¿sí? Si en algún momento en ese periodo de los 10 años o en ese periodo de los 30 años sucediera que la persona jurídica se extingue, bueno, esto ya es parte de mercantil, se llegara a extinguir, ¿qué es lo que va a pasar? En el momento que se extingue la persona jurídica, también se extingue el usufructo. ¿Por qué? Pues porque el usufructo está destinado para una persona jurídica o moral en particular. Entonces yo no puedo seguir dejándolo a que siga cambiando de razón social. Entonces, ¿qué hago? No, pues ya si se extingue la persona, pues con permiso, ¿no? Porque entonces el usufructo se pierde o se extingue de la misma manera.
Eh, Pregunto, ¿hasta acá, Jesús, tienes alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, algo? No, maestra. ¿No? De hecho, pues, bueno, sí tiene relación con la tarea que nos dejó. Lo que acaba de decir de 30 años, si no prescribe, por llamarlo así, me llama la atención. Al igual los procesos que por, digamos, largas de desagüe de pruebas y todo eso, son casi como un mes perdido, ¿no? En todas Sí. las etapas. Sí, claro, de hecho, más en muchos de los casos, sobre todo porque aunque si bien es cierto tenemos, y eso lo van a ver cuando lleguen a procesal, si bien es cierto tenemos ciertos tiempos procesales, sí, pero pues ya sabemos que luego con que salen que su carga de trabajo, que vacaciones, ahorita por ejemplo que tocó la parte pandémica, no hombre, o sea, esos periodos se hicieron eternos. Entonces ya no se respeta la cuestión de los términos que técnicamente pues nos marcan los procesos, sin en cambio, bueno, pues son como para direccionar más o menos los trámites. Pero sí, efectivamente iba vinculada a su tarea para esa parte. A ver. Vamos a cambiar de tema, bueno, no vamos a cambiar de tema, más bien vamos a nuestro siguiente tema, que es el tema de los derechos reales de garantía. Hay varios derechos reales de garantía. Bueno, derechos reales ya vimos que hay un montón, pero hay unos específicamente de garantía. Nosotros específicamente vamos a hablar de dos, porque así lo sugiere el temario, y vamos a hablar acerca de lo que es la prenda y acerca de lo que es la hipoteca como garantías reales, ¿sí? Voy a proyectar a ver si, porque esta es otra, entonces espérenme tantito a ver si acá ya se ve. A ver, ¿me indicas, Jesús, si ya aparece? Las garantías reales. Exactamente. Bueno, decimos que nosotros vamos a hablar de estos derechos de garantía real. Ya sabemos que cuando hablamos de garantías reales tiene que ver con garantías de cosas, ¿sí? Para garantizar cosas. Las garantías reales per se van a ser aquellas garantías que se basan en lo que nosotros conocemos como bienes tangibles, o sea, esos bienes que son materiales y apreciables por nuestros sentidos. Los bienes tangibles siempre tienen la característica de que van a ser determinados, o sea, yo los puedo cuantificar. Mm, a ver. Cuando nosotros decimos cuantificar, no solamente hablamos de número, no sé, uno, dos, tres, cuatro coches, por ejemplo. No, la cuantificación puede venir por otras medidas de contabilidad, o sea, por otras medidas de cuantificación, por kilos, por toneladas, por metros, por lo que sea, pero los podemos determinar. Estas garantías reales nos sirven precisamente de garantía para que, pues obviamente su objetivo principal es responder por una obligación que nosotros contraemos. Nosotros como sujetos en repetidas ocasiones contraemos obligaciones, nos comprometemos a generar algo. Y resulta que nos piden garantías, nos piden esa opción para que el sujeto al que yo le pedí tenga la certeza de que yo voy a cumplir con esa obligación. Y estos, precisamente, este tipo de garantías reales, pues quedan con esta afectación al fin de la operación que van a tener. Todas las garantías. Ahora, las garantías reales, yo te decía, teníamos varias, ¿no? En este caso tenemos la prenda, tenemos la hipoteca y tenemos la anticresis. Todas estas más otras más que hay, generalmente se ven en contratos, porque obviamente para generar una prenda hay contrato de prenda, de hipoteca y de anticresis. Pero nosotros lo vemos como que, pues porque al final de cuentas nos sirve para garantizar derechos reales, derechos de bienes o sobre bienes. Vamos a empezar con el primero. El primero es la prenda. La prenda es un derecho, para empezar, cabe mencionar que además de ser un derecho real, o sea, un derecho que recae sobre cosas, es un derecho accesorio de garantía, ¿sí? O sea, no es un derecho principal, es solamente un derecho accesorio. ¿Por qué? Pues porque va ligado a una obligación principal. La prenda nos sirve para garantizar una obligación principal. La prenda tiene como funcionalidad o tiene como meta asegurarle, en este caso a la parte acreedora,
ciertas cosas. Primero, que el deudor le va a cumplir con el crédito. Y segundo, que el deudor va a satisfacer de su crédito. ¿Sí? Es muy importante. Podemos decir, ¿y no es lo mismo? No. El cumplimiento del crédito es ejemplo. Yo te pido a ti, te digo, a ver, Jesús, ¿sabes qué? Mira, vamos a hacer, te voy a pedir un préstamo, ¿no? Pero resulta que yo te voy a pedir 10,000 pesos y te voy a pagar, no sé, 2,000 pesos cada mes, ¿no? Y yo te los voy a pagar el 8 de cada mes. Eso es cumplir mi crédito. Que yo te pague el 8 de julio, el 8 de agosto, el 8 de septiembre, hasta que yo termine mi deuda. Y la satisfacción del crédito es cubrir la totalidad del mismo, que si me prestaste 10,000, yo te terminé de pagar tus 10,000. A eso se refiere. Y con la prenda, nosotros precisamente garantizamos que le vamos a pagar al sujeto, ¿sí? O que le vamos a cumplir, en este caso, a la parte de nuestro acreedor. A ver, vamos a ver, porque me pasé uno. A ver. ¿Esto cómo se hace? Bueno, esto se va a hacer a través de un poder, y este poder es un poder de carácter especial. Este poder nos sirve precisamente para conferir una cosa, ¿no? Para darle un poder sobre una cosa que yo estoy dando en garantía. Ah, sí, Jesús, sí, 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 bueno, mira, ahora sí que entró, nos comentó y prácticamente se salió de inmediato. Pues sí le da tiempo que se conecte un ratito y ya si no, pues ya yo les indico, bueno, les indico contigo, Jesús. Yo creo que el día domingo, porque obviamente tengo que descargar el video y tengo que generar esto, y más ahorita que se nos cortó, pues ya tenemos 2 cortes. Y ya yo te aviso exactamente dónde lo pueden encontrar para que, bueno, en tu caso no tienes ningún problema, pues ya lo vimos, si estás aquí en sesión, ya en su caso, pues ya que la pueda revisar en el transcurso si gusta de mañana, y ya cualquier duda, pues sin problema que me comente Jesús, no hay problema. Otra pregunta, Jesús, ¿nada más son ustedes dos? Ve que le había comentado que yo tenía conocimiento de mi compañero Filiberto y usted mencionó a otro. Ujú. A ver, déjame ver porque, y de hecho, fíjense que ni siquiera he visto, digo, espero no haya. Bueno, tú me comentaste que no tenías tú ningún problema con la plataforma, o sea, ni de fallas ni de incumplimiento. La verdad de los demás, ahorita voy a abrirla. Es más, de una vez la voy a abrir porque sí es importante, porque luego ya cuando llegamos a la sesión 6 ya como que viene el problema. A ver, vamos a ver, acá los tengo. Es que sí les había dicho, ¿no? Que en listas creo que nada más me aparecía uno. Ujú. Ah, mira, me aparece. Bueno, obviamente me aparece Marco, me apareces tú, me aparece Filiberto, pero no sé Filiberto qué pasó con él. Yo recuerdo que entró en la primera clase, no sé si recuerdo bien, pero después de ahí yo ya no volví a saber nada de él. ¿Tú tienes contacto con él, Jesús? No como tal, maestra, pero en un grupo está él, entonces le voy a mandar mensaje. Sí, digo, porque al final, vaya, ahora sí que nosotros damos la indicación de, pues en este caso, de su evaluación, sus calificaciones, me mandan actas y adiós, ¿no? Entonces luego viene el problema porque cuando me quieren comentar o cualquier cosa, pues ya pasó el tiempo. Tengo a Filiberto y el último es Edgar Juárez Romero. A él sí, no, a él sí creo que nunca se ha conectado conmigo, creo. Pero bueno, pues ya, a ver, voy a regresar. Sí, ahí está otra vez. Bueno, entonces decimos que cómo le aseguramos nosotros al acreedor como deudores. Bueno, esto se le hace sobre un poder que se le confiere a alguna cosa que damos en garantía. Por ejemplo, ¿no? En el ejemplo que poníamos hace un momento. Si yo te digo, ¿sabes qué? Te pido un préstamo. Generalmente, ¿qué es lo que se pide, no? Bueno, sí, pero ¿cuál es mi garantía? A veces la garantía lo hacen a través de letras, de pagarés y ciertas cuestiones documentales, pero a veces el acreedor nos requiere ciertos elementos físicos que garanticen mi cumplimiento, ¿no? Entonces ya decimos, ay, bueno, pues no sé, en deudas más grandes, ¿no? No, pues mi coche.
En deudas más grandes todavía, pues podría ser alguna otra cosa. Ahora, en este caso, este poder no quiere decir que el sujeto sea el dueño, ¿eh? El acreedor no va a ser el dueño de la prenda. El acreedor la va a resguardar, la va a cuidar hasta el momento en ver si yo cumplo y si yo logro satisfacer mi crédito. Si no lo hago, ahí sí puede disponer. Si yo lo hago, me tiene que generar la devolución como tal. Esas son las características. Ahora, en estos requisitos, bueno, más bien en la prenda, se necesitan cierto tipo de requisitos. Primero, yo le tengo que poner en posesión del acreedor el bien. Algo que yo no comenté. En cuestión de la prenda, se maneja o recae sobre bienes muebles. Porque ¿qué pasaría si yo lo que quiero poner ejemplo, ¿no? Como garantía sea un inmueble? Entonces, ¿cómo se llamaría? ¿Puede repetir, maestra? Claro. ¿Qué pasa si yo como garantía para pagar un crédito, yo en lugar de poner un mueble, pongo un inmueble, un bien inmueble? ¿Cómo se llama eso? Como si fuera préstamo bancario, Más o menos. ¿Qué le hago yo a un inmueble que pongo en garantía para que me presten un dinero? pues el crédito, bueno, el porcentaje va a ir creciendo, ¿no? De lo que tienes que pagar de remuneración, por llamarlo así. Claro, pero ¿qué les dejo yo en garantía? Yo les estoy dejando mi casa. ¿Cómo se le llama eso? Garantía hipotecaria. Exactamente, una hipoteca. Entonces, si se trata de inmuebles, ya es hipoteca. Si son muebles, se trata de prenda. Sí, eso es bien importante que lo recordemos, porque yo no puedo dejar, no sé, te dejo mi casa en prenda. No, entonces ya sería otro tipo de institución jurídica. En este caso solamente serían muebles, donde lo vemos muy, digamos que reiterado. Ejemplo, en los empeños. Una prenda es como un empeño, ¿no? Yo dejo, no sé, mis joyas, me dan un dinero, yo tengo un tiempo y unos intereses que tengo que cumplir para que me regresen mi prenda. Si no, pues se la queda. Así es tal cual. Entonces, un requisito para que se pueda constituir la prenda, el más importante, es que yo le tengo que poner en posesión del acreedor el bien inmueble, el bien mueble, perdón. Yo se lo tengo que poner en posesión porque si no, entonces la prenda no se constituye. Sí se tiene que hacer una de dos, o el desplazamiento de la posesión o el dominio también, cualquiera de los dos se puede. El desplazamiento, pues es que yo vaya y te lleve mis joyas, ahí están mis joyas, te las quedas tú. Ah, pero ¿qué pasa, ejemplo, no? Los coches, ¿no? Que son algunas cosas que se dan en prenda. Hay sujetos, ¿no? Personas tanto físicas como morales que dicen, sí, pero yo no me puedo hacer cargo del coche porque no tengo tal vez dónde guardarlo. Entonces, ¿qué hago? Porque yo tengo que garantizar que el bien va a estar protegido porque no es mío, solamente está en garantía. Entonces te dicen, no, sabes que tú te lo quedas, pero el dominio me lo quedo yo. ¿Qué le puedo entregar? Pues probablemente la factura. Y él la resguarda hasta el momento en que veamos si cumplimos o no con el crédito. Ahora, ¿qué pasa con el dominio y la propiedad? Cuando nosotros tenemos constituido esta institución de la prenda, no otorga a la persona que está poseyendo la posibilidad de venderla, porque volvemos a reiterar, el hecho de que la tenga en su disposición no quiere decir que él pueda venderla, de, me la dejaron en prenda, pero yo creo que igual y no me paga, ¿no? Pues yo la vendo, no se puede. ¿Sí? Porque la prenda, recordemos, solo me pasa a mí esta posesión, no como tal yo tengo, no tengo la propiedad del mismo y por tanto yo no puedo generar la enajenación o yo no puedo generar la disposición del bien hasta el momento que se cumpla. Obviamente que se dé el incumplimiento de nuestro deudor, ¿sí? Esa es como la parte o el chiste, digamos, de esto. No sé, Malito Jesús, ¿puedes darle lectura a las características de la prenda, por favor? Características. Es convencional, surge entre las partes, no hay prenda legal ni judicial. Es especial. Se debe mencionar el importe de crédito y una designación detallada de la cosa. Es un derecho real. Se tiene sobre la cosa sin respecto a la determinada persona. Es un derecho mueble. Se ejerce sobre los bienes muebles y sobre deudas activas. Es indivisible.
Ok. En la primera característica que nos dice que es convencional, porque al final de cuentas no la voy a constituir, no me la va a constituir el juez, o sea, no va a decir, para que este sujeto te preste, tú le tienes que dejar tal bien mueble. No, 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 o sea, es convencional, lo convienen las partes, es de común acuerdo, como lo conocemos, digamos, normal. Nos dice que es especial, por supuesto que es especial porque tenemos que determinar específicamente cuál va a ser la cantidad y cuál va a ser la cosa, ¿sí? Y eso es bien importante porque si en mi prenda yo no pongo cuánto es lo que me está garantizando lo que me están entregando y qué características tiene el bien que me están entregando, esto nos puede generar un problema cuando se dé, ejemplo, el incumplimiento o en su defecto el cumplimiento, ¿sí? Porque entonces no vamos a ver ni cuánto, ni cómo, ni sobre qué. También nos dice que es un derecho real, eso está por demás comentarlo, pues ya sabemos que no recae sobre la persona, sino recae sobre las cosas, específicamente sobre las cosas muebles. Por eso nos dice que además pues es un derecho mueble. Ya vimos que solamente se puede recaer sobre los bienes muebles o en su defecto también se puede recaer sobre las deudas que tengamos en ese momento presente, pues activas. ¿Por qué nos dice que la prenda es indivisible? Porque yo no puedo partir la cosa, o sea, yo no puedo decir, bueno, te dejo mira, te voy a dejar, no sé, mi joya, pero nada más te dejo la mitad de garantía, ¿eh? O sea, la otra mitad, si no te pago, me regresas el, no sé, el otro 50%. No, no se puede dividir. Esa es otra de las características. Por eso es bien importante tener mucho cuidado cuando se generan prendas, porque desafortunadamente en muchos de los casos las prendas que se dejan son mucho más valiosas que el propio crédito principal. Y si yo no lo llego a satisfacer, sobre todo por el pago de intereses, como comentabas hace un ratito, ¿qué es lo que sucede? Pues por eso se llegan a perder gran parte de las cosas, ¿no? Y a veces decimos, a veces ni siquiera es el crédito, sino el propio interés. A ver, voy a pasarle. La segunda es la anticresis. La anticresis como tal en su temario no lo menciona, pero no podemos dejar de lado que la anticresis también forma parte, la anticresis también sirve como una garantía. ¿En qué consiste la anticresis? La anticresis como tal, lo que hace el deudor es que entrega al acreedor una cosa, ¿sí? Para que pueda generarse el pago de un crédito. Nada más que la anticresis ya va incluida con sus respectivos intereses. No los intereses que yo deba como deudor, sino los intereses que la cosa produzca, ¿sí? ¿Y cuál es la, bueno, puede ser ventaja o desventaja? Que en el momento en que si a mí me cumplen el crédito, yo regreso la cosa, pero también la regreso con todo lo que produjo. Esa es una de las desventajas, podríamos decirle, para el acreedor. Vamos a pensar que yo dejo, no sé, como frutos futuros, ¿no? Y yo digo, yo te estoy dejando en prenda tal vez el terreno, pero el terreno que sigue generando. Entonces, cuando yo te pague, me vas a tener que restituir las cosas, no solamente porque imagínate que no solamente te voy a pagar tu deuda y te vas a quedar con todo lo que generó, pues la realidad es que no sería correcto. Entonces, la anticresis lleva, digamos, de por medio, pues sí, un poco más de complejidad. Y la parte de la hipoteca, que la hipoteca sí nos la marca nuestro temario, sobre todo por los bienes sobre los que versa, también es un derecho real de garantía, también busca asegurar que se genere el cumplimiento de una obligación. La mayoría de los casos, pues nosotros hipotecamos, ¿por qué? Pues para poder pagar un crédito, para poder pagar un préstamo que me hicieron. Aquí las hipotecas decimos, a diferencia de las prendas, este recae sobre inmuebles, ¿sí? Los inmuebles no se trasladan, entonces como no se trasladan, yo no puedo ir a entregar la casa, no puedo mover la casa para entregársela al acreedor, pero en este caso lo que se genera pues es un gravamen, ¿sí? Y aún así, con la hipoteca, pues el propietario sigue gozando de su propiedad, o sea, no quiere decir que el acreedor ya es el nuevo propietario, no. La diferencia acá es que claramente ninguno de los dos puede disponer, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque la propiedad está grabada. Ni siquiera el acreedor puede disponer porque solamente está bajo la cuestión de posesionario, pero tampoco el propietario puede disponer porque su inmueble está en garantía.
Por eso se nos dice, hay que tener mucho cuidado cuando vayamos a adquirir, cuando vayamos a comprar alguna propiedad o algún bien inmueble, que seamos muy cautelosos y muy cuidadosos. Digo, lástima que no está que ya no se pudo conectar hasta ahorita Marco, porque Marco le sabe más este tipo de cosas, de que anda muy metido en eso, pero efectivamente, siempre que hay alguna situación de estas compraventas de inmuebles, pues de cajón, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues revisar en el registro público de la propiedad, pues ver si nuestros inmuebles no están grabados. Porque si yo adquiero un inmueble que está grabado, que no se tenía que vender, pues obviamente, aunque yo sea un adquiriente de buena fe, pues voy a tener ahí una complejidad, pues para poder resguardar de alguna manera o para poder pelear como tal mis derechos. Y bueno, esto me va a generar varias cosas, ¿no? Digo, problemas, incomodidades, gastos y demás. En la persona que se convierte en acreedora, en este caso un acreedor hipotecario, si por alguna razón la deuda que se garantizó con ese bien no se paga en tiempo y en forma, ahí sí, entonces el acreedor va a poder generar la venta, ya va a ser una venta forzosa de ese bien que se grabó en hipoteca, ¿sí? No importa a cualquier que sea su titular en ese momento, para que con lo que saque de esa venta se pueda pagar el crédito. ¿Sí? Ahora, aquí es bien importante a comparación de la prenda es indivisible y pues ya ni modos. En el caso de la hipoteca, no. Si ya se logra satisfacer el pago que se debe, hasta donde dé el importe de la venta, ya se tiene que regresar el restante. Esa es una de las, digamos que las diferencias que pueden operar. Ahora, la hipoteca, al igual que la anticresis, al igual que la prenda y demás, también tienen características. En este caso, la hipoteca se convierte se hace a través de un contrato y el contrato se vuelve típico o se vuelve nominado. ¿Qué quiere decir? Que su forma legal pues la encontramos en el código. De hecho, volvemos a lo mismo. Cuando lleguen a contratos, ahí van a ver todas las características y cómo se debe de realizar. También es un contrato que puede ser unilateral. Yo ahí tengo mis dudas, la verdad, y yo ahí sí tengo como mis respectivas dudas, porque técnicamente se dice que es unilateral porque solamente se obliga al deudor, ¿sí? A que le transfiera al acreedor, pues obviamente el derecho de la hipoteca, ¿no? Dependiendo cuál sea la cuantía y decimos el acreedor, pues no tiene ninguna obligación. Pues sí, viéndolo desde ese lado, pues decimos sí es unilateral. Pero también recordemos que, bueno, y esto es parte de contratos, que en los contratos bilaterales hay contraprestaciones. Y si lo vemos más profundamente, pues el acreedor también tiene obligaciones con respecto al bien y tiene obligaciones con respecto al deudor. Ejemplo, lo que decíamos hace un ratito, pues obligación es conservarlo, no lo puede vender hasta que se dé el incumplimiento. Tiene que cuidarlo, tiene que protegerlo y tiene otra serie, es más, de regresarle el restante, ¿no? Si llegase a existir, pues si lo vemos de esa forma, pues decimos es bilateral, porque por supuesto que hay contraprestaciones entre los dos, pero bueno, la doctrina nos dice es unilateral. Nos dice que es un contrato accesorio, igualito. ¿Por qué se dice que es un contrato accesorio? Porque este solamente es la garantía del contrato principal. Ejemplo, ¿cuál sería el contrato principal? Pues no sé, un contrato o yo estoy solicitando un préstamo. Esa es la obligación principal, el préstamo. Lo accesorio que va ligado a esta cuestión principal, bueno, pues puede ser la hipoteca. Es un contrato de carácter oneroso. ¿Por qué es oneroso? Pues porque efectivamente lleva consigo una parte de qué, pues obviamente una parte económica de por medio. ¿Hay costos? Claro. ¿Hay dinero de por medio? Sí. ¿Hay pagos? ¿Hay deudas? Es un contrato 100% oneroso. Está de más decir que por supuesto que una de las características de la hipoteca es que es un derecho de garantía, porque se va a recaer sobre una cosa, no sobre una persona, ¿sí? Es más, de hecho, hasta va a ser de una forma indirecta, porque el acreedor puede iniciar de manera directa la venta forzosa. Ya no le va a pedir permiso al deudor hipotecario, ¿eh? No, tu deudor hipotecario, en el momento en que hipotecas tu bien y no cumpliste en tiempo y en forma para pagar tu crédito, con la pena, ¿eh?
Yo tengo ya el derecho al 100% como acreedor en vender forzosamente tu bien para satisfacer mi crédito, porque por eso es una garantía. ¿Es un derecho inmueble? Pues por supuesto, ¿no? Porque ya vimos que no recae sobre bienes muebles, sino va a recaer sobre bienes inmuebles. Y última característica, el deudor hipotecario, ya sabemos, no pierde la posesión de la cosa. Es más, mi bien puede estar hipotecado y eso no quiere decir que a comparación de la prenda yo ya no puedo gozar de ella. Yo puedo seguir gozando de ella. Es más, si es una casa, yo puedo seguir viviendo en la casa, aunque esté hipotecada. Ah, ya hasta el momento que yo no llegue a cumplir y que ya se tenga que vender, pues ya será otra cosa. Pero aún así, mientras dure la hipoteca, mientras dure la situación del tiempo que tengo para pagar mi deuda, yo puedo tener la posesión de la cosa. La cosa sigue estando en mi poder o en mi posesión. ¿Cuánto duran las hipotecas? Porque luego tenemos ahí como la duda, ¿no? De la hipoteca dura un año, dura 50, ¿cuántos pueden durar? Pues la realidad es que esto depende mucho de la obligación. ¿Qué tan grande es la obligación que se tenga que garantizar con la hipoteca? Porque no es lo mismo que yo hipoteque, no sé, alguna cosa por, no sé, por 50,000 pesos o por 40,000 pesos. Sí, pero si yo hipoteco por 300,000, 400,000 pesos, pues la realidad es que es una obligación más grande. Por ende, al ser una obligación garantizada más amplia, pues obviamente el periodo va a ser más grande. Por eso, como tal, la hipoteca no tiene conforme a ley un término de vencimiento. Se dice que generalmente no dura más de 10 años, pero hemos visto, ¿no? A veces en las cuestiones también, porque acá no confundamos con los créditos bancarios, ¿no? De que yo voy a sacar mi casa, pero la casa sigue siendo suya hasta el momento que yo termine de pagarla. Y para eso la saqué a 20 años, ¿no? Por poner un ejemplo. No, eso ya es otra cosa, eso ya es otro tipo de créditos. Pero en sí la hipoteca se genera en un término general de que no puede durar más de esa temporalidad. Es de carácter accesorio 100%. La anticresis, la prenda, la hipoteca, todos estos contratos de garantía tienen esa característica de ser accesorios. Por sí solitos no subsisten, ¿sí? Necesitan forzosamente ir ligados o ir pegaditos con una obligación de carácter principal. No, si no hay obligación principal que se tenga que garantizar, la hipoteca no tendría básicamente una razón de ser. Es más, tan es así que no subsisten solitas, que si la obligación principal ya no está, ya no existe o ya se cumplió porque se extingue, la obligación accesoria también se borra, también se quita, ¿no? Por eso se dice que es de carácter accesorio como tal. Y bueno, pues ahí tenemos como la situación. Hasta acá tenemos alguna pregunta con referente a la parte de las garantías reales, No, maestra. ¿no? Perfecto. A ver, vamos a regresar a nuestro siguiente tema. Digo, la realidad es que vamos avanzando muy rápido, ya estamos prácticamente en terminar. A ver, voy a abrir el otro porque ya lo cerré. Nuestro siguiente tema va a ser acerca de las servidumbres. Te pregunto, Jesús, ¿has llegado a escuchar algo acerca de las servidumbres? ¿Qué son o para qué sirven o cualquier cosa? Recuerdo que en la Roma estaba ese término y ahorita obviamente en otras materias hemos visto sobre esa parte. Si no mal recuerdo es en Derecho Civil 1 o en, creo que Derecho Familiar, no me acuerdo. Aparte, hablando ya en términos de ese trabajo, que obviamente ya están, que tienen que darle seguridad social, me parece, y un mínimo de salario. Ok, a ver, vamos. Ok. En la parte de las servidumbres, efectivamente tiene que ver con una parte de un derecho real, solamente que estas recaen sobre inmuebles. Esta es otra de las características. A ver, voy a ver si ya está el material. Ahí está. A ver si ella está compartiendo. A ver, voy a aperturar.
Las servidumbres, decía hace un minuto, que son efectivamente un derecho real. Este derecho real se impone a la parte de un inmueble. ¿Estas para qué? Sirven precisamente o están para el servicio de otro. Por eso se llaman servidumbres, ¿no? En algún momento me comentaban, bueno, es que servidumbres es como quien sirve a otro. Claro, en el término coloquial es cierto. En la parte del derecho, pues por supuesto que las servidumbres son derechos reales que se les dan a un inmueble para que les sirvan a otro. Sin embargo, el hecho de que les sirvan a otro, pero pertenecen a un dueño diferente y claramente pues son en su mismo provecho. Pues si yo soy el dueño del inmueble, pues claramente me tienen que servir a mí, las tengo que aprovechar yo. Sí, pero a veces también se generan o se dan para servicio de algún otro, no necesariamente del dueño. El lugar, en este caso específicamente como son inmuebles, el inmueble en el cual se constituye la servidumbre, y esto es bien importante porque vamos a estar manejando estas palabras en este tema, se va a llamar predio dominante, ¿sí? Y el que la soporta se le va a denominar predio sirviente. Entonces, vamos a hablar de estos dos. Un predio dominante, que es como tal a favor de cuál se constituye, y el predio sirviente, que va a ser aquel que lo va a soportar, ¿sí? Bueno, en este caso, la servidumbre va a tener un objetivo. Su objetivo, o básicamente, va a ocasionar que se originen cierto tipo de relaciones o de interacciones de manera jurídica entre el dueño del predio o entre el poseedor, porque también puede ser el poseedor y también lo puede tener tanto el dueño como el poseedor del predio dominante. Este dueño o este poseedor de este predio va a ser la parte activa, o sea, va a ser el sujeto activo. Y la persona que va a tener el predio sirviente igualmente puede ser dueño o puede ser poseedor. Nosotros lo vamos a manejar que este va a ser un sujeto pasivo, ¿sí? La servidumbre lo va a obligar o va a obligar al propietario poseedor del predio sirviente, o sea, va a obligar al sujeto pasivo el deber de no hacer o el deber de tolerar, ¿sí? O sea, estas van a ser sus dos obligaciones principales. Del sujeto pasivo del predio sirviente va a ser esto. Él solamente va a tener derechos para no hacer o para tener que tolerar. Estos van a ser sus obligaciones primarias. Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos diferentes tipos de servidumbres y los vamos a ver teóricamente y ahorita se los voy a mostrar de manera visual para que nos demos una idea. Digo, estuviéramos en presencial, pues como que lo vemos un poquito más gráfico. Pero, pues en el caso, digamos que en este supuesto en el cual pues no lo estamos, pues sí tenemos que visualizar esta parte. Ahí está, Jesús. Creo que ahora sí ya me escuchas, ¿verdad? Sí, ya maestra. Perfecto. A ver, dame un segundito. Ya, una disculpa. Bueno, tenemos diferentes tipos de servidumbres. Hace un momentito decía, bueno, estuviéramos en presencial, lo podíamos hacer un poquito más gráfico, pero bueno, ahorita en ciertas imágenes o en ciertos recursos visuales para ver si las podemos diferenciar. Tenemos diferentes tipos, no todas las servidumbres son iguales. Ejemplo, tenemos la primera, bueno, tenemos servidumbres continuas, discontinuas, aparentes y no aparentes. La servidumbre continua va a ser este tipo de servidumbre en la cual su uso se hace sin que exista la mano del hombre, o sea, el hombre no genera ninguna acción, solamente por un hecho de este mismo hombre podría interrumpirse. O sea, si el hombre no hace nada,
La servidumbre está por sí sola y solamente es más, él sí puede interrumpir el surgimiento, la continuidad de esta servidumbre. La discontinua es opuesta, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Aquí esta servidumbre, sí, para que pueda utilizarse, necesita forzosamente que el ser humano genere una actualización. Requiere la intervención o la mano del hombre. La otra que es la aparente es esta servidumbre que como tal se hace por ciertos tipos de obras o por ciertos tipos de cosas, de acciones exteriores que se generan para poder utilizarlas o en su defecto para poderlas aprovechar. ¿Por qué? Pues porque son visibles, ¿no? Y las no aparentes van a ser estas servidumbres que no vemos, o estas servidumbres que a veces no presentan algún signo exterior o alguna manifestación exterior que nos haga presumir precisamente que ahí están, ¿no? Que ahí existen. Aquí tenemos el ejemplo, mira, aquí tenemos dos. Tenemos la parte de la continua y tenemos la parte de la discontinua. Decíamos que la continua, pues básicamente ahí está. Miren, ahí tenemos, no el pasillo, porque acá es bien importante. Es más, voy a rayar un poquito la pantalla para que las podamos ubicar. No quiere decir que la servidumbre sea la servidumbre, pues es el pasillo, la servidumbre continua. No, es una servidumbre de vistas, que es esta. ¿Sí? Lo que se ve, en eso el hombre no tuvo absolutamente nada que ver, pues es lo que se ve a lo lejos. Ahí está la servidumbre. Y tenemos la discontinua en donde decimos que sí interviene la mano del hombre. Ejemplo, una servidumbre de paso, que es la que generalmente van a manejar mucho, vamos a manejar, bueno, manejamos en la carrera bastante. Todo eso es una servidumbre de paso, que básicamente podemos decir que es un pasillo, ¿no? No es en los banquetes, como un pasillo, un callejón. Y ahí intervino la mano del hombre, pues por supuesto que sí. Ahí tenemos los dos primeros ejemplos. Voy a borrar mis rayones porque si no, no pasa. A ver, ahí está. Ahora tenemos las aparentes y las no aparentes. Decimos que las aparentes nos dejan un signo visible, o sea, tenemos la idea o nos imaginamos que por ahí existen, ¿no? Porque hay un signo exterior. ¿Cuál es el signo exterior? Pues vemos el caminito, ¿no? No está bien delimitado, pero si nos damos una idea muy clara de que por supuesto que ahí hay una servidumbre. En esa servidumbre pues pueden pasar animales, personas, bicicletas, no sé, coches, todo esto, ¿no? Y tenemos una servidumbre no aparente en la que decimos que hay un signo no exterior. Y acá vemos toda esta parte. Aquí no hay ningún camino que se vea, o sea, no hay absolutamente nada, pues se ve ahí un montón de tierra y eso no quiere decir que no pueda servir para alguno de los predios, ¿verdad? ¿No? Me imagino que por ahí han de pasar personas, animales y lo mismo, sí, pero no hay un signo exterior que me diga para dónde o por dónde. Ahí tenemos el marcaje. A ver. Las servidumbres como tal van a ser inseparables. Yo no puedo tener un inmueble, ya sea, como decíamos hace un momento, dueño o posesionario de un predio dominante, de un predio sirviente, y yo no puedo separar a mis servidumbres. Yo no puedo quitarles a mis servidumbres como tal este derecho real. Yo no puedo separarles, yo no puedo decir, a ver, tú ya no tienes este derecho real para que le pueda servir a otro sujeto que no sea yo. Eso no se puede separar, no se puede quitar. Tampoco las servidumbres se pueden dividir. Eso también es bien importante. Las servidumbres están ahí, el derecho como tal, el derecho real de estas, no se puede generar una división. Y decimos, bueno, ¿y entonces qué pasa? Porque acá tenemos un ejemplo muy claro. Bueno, a ver. A ver, ¿dónde está el cuadrito? Bueno, una flechita. Si nos damos cuenta que tenemos una servidumbre, todo esto es una servidumbre. Ahí se ve, creo que sí se ve bueno, no sé si se ve a mi cursor o no, creo que sí. Bueno, pero ¿qué es lo que sucede? Vemos que acá tenemos casas, acá de hecho vemos una puerta, ¿no? Acá tenemos una puerta, acá se ve otra puerta, acá se ve otra puerta y creo que acá también, por acá. Y decimos, bueno, y si acá tenemos una servidumbre de paso, ¿a quién le corresponde? Que es el problema que en muchas de las ocasiones se llegan a tener en casos, por ejemplo, con los vecinos.
o en algunos casos hasta en la propia familia que comparten sus servidumbres. No, 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 es que este tramo me pertenece a mí, o la mitad, no sé, un ejemplo. O los Eh, carros, maestra, los que estacionan en exactamente, las banquetas, sí. exactamente, ¿no? Y es muy común. Y decimos, no, bueno, ¿qué te parece si mira, de acá para acá me corresponde, les corresponde a los de acá, y de acá para acá les corresponde a los de acá? Entonces, si yo quiero poner un muro aquí, pues lo pongo ahí en medio porque es parte mía. No, porque es una servidumbre de paso. Entonces decimos, ah, caray, y entonces ahí, ¿qué podemos hacer? Porque esto es un problema de mucha gente. Es más, yo apenas veía un video muy curioso de la costa, y lástima que no lo guardé porque era un ejemplo perfecto, que de hecho la persona hizo esto. O sea, dijo, a ver, pues si estamos todos acá, la mitad es de ustedes y la mitad es de acá. Entonces yo agarró y puso como una barda, como si fuera una barda, digamos, ¿hasta qué altura? Pues yo creo que por acá como a mitad de puerta, y la puso. Y los de acá, pues molestos, ¿no? Porque decían, no, pero es que esta parte es una parte angosta, ¿no? Decían, pues es para que pasen, luego no podemos ni pasar, no sé qué, esto nos corresponde a todos y tú siempre quieres. Y bueno, total, que terminaron sacando una, sacó hasta un mazo y empezó a tirar lo que se había construido de barra. Y bueno, se hizo ahí todo un relajo con todos los demás vecinos bajo esta justificación de que, bueno, ¿qué le corresponde a cada quien? Si decimos que entonces las servidumbres son inseparables, ¿no? Si decimos de alguna manera que no se pueden separar del bien y que aparte son indivisibles, entonces ahí ¿qué hacemos? Ah, bueno, pues precisamente para evitarnos esos pequeños detalles, ¿no? Porque claramente el derecho pues está muy consciente de las situaciones y de las problemáticas que a veces pues nos podemos digamos, ¿no? Que podríamos generar a veces entre sujetos, pues el derecho nos cambia, ¿no? Nos cambia la perspectiva y nos habla acerca de las reglas del juego. Y nos dice, a ver, si tenemos predios entre los cuales hay una servidumbre, se dividen, ¿no? Se pueden aplicar las siguientes disposiciones. A ver, si dividimos entre varios dueños el predio sirviente, no el dominante, el sirviente, la servidumbre no se va a cambiar. Cada uno de ellos deberá de tolerar en la parte que le corresponde, ¿no? ¿Por qué? Pues porque todos son predios sirvientes. Ah, pero si el predio dominante es el que se divide entre varios propietarios, nos dice, bueno, en este caso, cada uno de estos puede usar entera toda la servidumbre, ¿eh? Sin variar el lugar del uso. No se puede, ¿sí? Ese sería un ejemplo de la imagen que acabamos de ver. ¿Por qué no son predios sirvientes? Son predios dominantes, porque al final de cuentas, pues es una servidumbre de paso en la cual pues todos tienen que pasar. Por ende, pues ¿qué sería lo adecuado? Pues que tú puedes pasar del lado derecho, del lado izquierdo, sin importar del lado que vivas, ¿no? Si por alguna razón, en el caso de que se divide el predio dominante, si la servidumbre se establece a favor, esto pasa en ventas, en donaciones y demás, se pone a favor solamente de una de las partes, pues ahí sí, para que vean, el dueño va a ser el único que va a poder, digamos que aprovecharse esa parte, y él va a ser el único que la va a poder disfrutar. ¿Por qué? Pues porque claramente pues está bajo la situación de su nombre. ¿Se puede? Pues por supuesto que sí. Porque digo, no todas son de paso. Imagínense tener servidumbres, por ejemplo, como esta, como las no aparentes. Híjola, y sí se complica. Bueno, ay Dios, ya pase. Las servidumbres pueden constituirse por diferentes medios o de diferentes maneras. Una servidumbre se puede constituir por ley, o sea, la ley me determina cuál es y cómo es la servidumbre y cómo van a ser, pero también por usucapión. Por usucapión también se puede constituir la servidumbre, si me corresponde a mí o no. Puede ser también por un acto jurídico de carácter unilateral o plurilateral. Unilateral, pues puede ser una declaración unilateral de voluntad. Plurilateral, pues podría ser hasta a través de un convenio de voluntades, a través de una cuestión contractual. ¿Se puede? Todos esos mecanismos nos pueden servir precisamente para hacer. Ay, a ver, dame un segundito que me mandó un mensaje tu compañero, ay, tu compañero Marco, creo. Sí, maestra. A ver, espera.
Ya, listo. Bueno, ahora decimos, todas esas maneras son las que nos pueden ayudar o nos pueden generar a poder constituir una servidumbre. Vamos por partes. Decimos que tenemos una forma de constituirla a través de lo que nos mandata la ley. Esta servidumbre, por ende, pues se llama servidumbre legal. La servidumbre legal es la que propiamente va a estar marcada o va a estar indicada en la ley, ¿sí? Esto se va a dar cuando la parte de los predios, se den predios, sobre todo cuando se trata de utilidad pública. Estos predios que muchas veces, ejemplos, se expropian, ¿no? Sabemos que si el Estado, por causas de utilidad pública justificada, genera un proceso de expropiación, lo puede utilizar, ¿no? Y en ese caso, pues en muchos de esos bienes hay servidumbres, diferentes tipos de servidumbres. Ah, bueno, pues ahí hablaríamos de que se va a hacer de acuerdo a lo que nos mandate la ley. Y esa se va a convertir en una servidumbre legal, ¿sí? Puede ser en vista de utilidad pública, puede ser también en vista de utilidad privada o puede ser la combinación de ambas, no hay ningún problema. La legislación solita va a ser la que nos va a tener que decir cómo. Ahora, para hablar de la servidumbre legal, tenemos un par de servidumbres explicativas. Por un lado, tenemos la servidumbre legal de líquidos y tenemos la servidumbre de acueducto. Esos dos tipos de servidumbre son servidumbres legales porque están marcadas específicamente en la ley. Nos dice cómo se hace la división en caso de que estén de por medio los líquidos y de que estén de por medio los acueductos. La servidumbre legal de los líquidos empieza en el 1276 y son como 10 artículos. Y la servidumbre de acueductos que empieza en el 1286. Entonces les voy a pedir de favor que ustedes le den lectura con toda la calma para ver si tienen alguna duda en cuanto a cómo se hacen las divisiones o cómo se llevan a cabo las normas, las reglas de este tipo de servidumbres legales. Si tienen alguna duda, pues las comentamos con todo gusto en la siguiente clase. Ahorita no vamos a parar tanto porque digo, para estar leyendo artículo por artículo, pues la verdad es que no tendría mucha situación. Ahora, la que sí es importante y la que sí vamos a comentar es precisamente nuestra servidumbre legal de paso. Son unas de las más manejadas o de las más recurrentes porque siempre queremos saber cómo funciona o quién tiene derecho con qué en cuanto a estos lugares que sirven para el tránsito, ¿no? Para el propio paso. La persona, en este caso el dueño, el propietario de algún bien inmueble, que se encuentre enclavado en otro tipo, en otros inmuebles ajenos, que por alguna razón no tengan salida a la vía pública, ellos van a tener el derecho de exigirle el paso, ¿eh? Porque es básico, imagínense, ojalá yo, entonces yo por dónde salgo, o sea, digo, para la calle no tenemos ningún problema, pero para poder salir y dirigirme, ¿qué es lo que puedo hacer? Porque yo soy propietario de un inmueble, pero yo no tengo la culpa que esté, pues digamos que entre otros predios, ¿no? Entre otros inmuebles ajenos. Yo puedo exigirles el paso para que yo, no va a ser mi servidumbre, ¿sí? Pero sí puedo exigir tener el derecho para pasar, el poder aprovecharme de esa servidumbre, en este caso de los inmuebles vecinos. En este caso, lo que procedería, pues tampoco se hace de a gratis, ¿verdad? Claramente, pues sí tendría que generar una indemnización, pues para los dueños de estos otros predios, ¿sí? Esto solamente no va a ser un pago por la utilización de su servidumbre, más bien va a ser cuando yo le llegue a causar, ejemplo, algún perjuicio que les pueda ocasionar un daño, ¿sí? A veces suele pasar, ejemplo, con ¿cómo se podría decir? Como estos pasos que nos sirven para guardar vehículos, ¿no? Vamos a pensar que yo vivo hasta el último departamento, vamos a pensar que es una hilera de departamentos, pero por abajo, todos de primer piso. Entonces yo estoy en el último, entonces yo tengo que pasar enfrente de la casa de mis otros, no sé, 3 vecinos. Pues tengo que pasar de algún modo, porque si no, ¿cómo guardo mi vehículo? ¿Cómo entro? Ah, bueno, pues en este caso, si yo llego a provocar daños o perjuicios, bueno, ahí sí tendría que indemnizar. Pero de ahí en fuera, yo tengo todo el derecho de poder gozar de la misma. La prescripción no quiere decir que si a mí me provocan un daño
¿no? A mí como dueño de los inmuebles donde pasan otros propietarios, en cualquier momento de la vida yo puedo solicitar esta prescripción. Digo, perdón, esta indemnización. No, yo voy a tener un cierto límite de tiempo que si yo no genero, si yo no actúo en ese tiempo, voy a perder mi derecho. Y para que yo pueda generar esa acción, para que yo pueda generar la petición para que me indemnicen, solamente voy a tener un año. Este año va a empezar a contabilizarse a partir del momento en el cual pues yo estoy obteniendo el paso, ¿sí? O más bien en este caso el sujeto está obteniendo el paso. Sí, sí, ya después de muchos años yo quiero reclamar, pues claramente ahí vamos a tener un problema. La persona que sea la dueña, la propietaria del predio sirviente, este va a tener un derecho importante. Este va a decir, bueno, como yo voy a servirle a los demás para que puedan pasar, ¿no? Yo tengo el derecho a señalarles por dónde deben pasar. Esto sí es una ventaja del predio, bueno, del dueño del predio sirviente, porque si bien es cierto, yo tengo que entregar ese derecho, sí, pero también yo puedo señalar por dónde, ¿no? Si yo tengo acá, me causa mayores afectaciones, mayor ruido, mayor molestia, mayor cuestión, pero se puede hacer por este lado, lo puedo señalar, claro que se puede hacer. Y eso es uno de los mejores acuerdos para que pues no se vulneren los derechos de ninguno de los dos. Aquí tenemos un ejemplo muy claro. Este es un predio. Acá si nos damos cuenta tenemos una casita a la derecha y tenemos una casita a la izquierda. Y si nos damos cuenta están limitados los terrenos, ¿sí? Pero para que yo pueda llegar, y voy a volver ahora sí que a rayar la pantalla, si yo por alguna razón quisiera llegar a esta casita o yo quisiera llegar a esta casita, forzosamente voy a tener que pasar por acá, a fuerza, para llegar acá o para llegar acá, forzoso. Entonces, ¿qué pasa? Pues obviamente tendrían que mandatar cuál sería la forma y por dónde sería lo adecuado para poder generar el paso, ¿no? Porque yo, si bien es cierto, puedo, no sé, puedo venir de acá, sí, pero yo no tengo que atravesarme para ningún lado, pues, ¿qué es lo correcto? Bueno, en este caso, pues lo hicieron en medio. Y así no se genera ninguna afectación. Depende a veces también de las medidas y la propiedad de los predios, pues también, ¿no? Sobre todo si nos damos cuenta aquí en este predio tenemos más, digamos que más terreno, ¿no? Aquí está un poquito más angosto, pero al final de cuentas la servidumbre se encuentra ahí. Es una servidumbre de paso que sirve para direccionar exactamente a los dos terrenos o a las dos casas. A ver. Tenemos otro tipo de servidumbres. Hace un momento decíamos que no todas las servidumbres son legales, ¿no? O sea, también se puede constituir hasta por un acto jurídico unilateral o plurilateral. Y estas servidumbres son servidumbres de común acuerdo, son servidumbres voluntarias en general. Cuando yo soy propietario de un bien inmueble, yo puedo generar o yo puedo establecer en ese bien cuáles van a ser mis servidumbres, las servidumbres que yo quiero, qué modo van a tener, cuál va a ser su forma, porque igual y me conviene más, es más práctico, es más corto. Y mientras yo no perjudique a otras personas o mientras yo no perjudique o infrinja lo que me mandata la legislación, no voy a tener ningún problema. Yo lo voy a poder realizar sin mayor situación. A estas servidumbres, pues son servidumbres voluntarias. Para que estas servidumbres se puedan generar o se puedan constituir, para empezar, esta persona debe de tener la capacidad de ejercicio. Ustedes en Civil 1 vieron todos los atributos de la personalidad, incluida su capacidad de goce y su capacidad de ejercicio. Jesús, ¿recordarás cuál es una y cuál es otra? No muy bien, maestra. No, ok. Recordemos que la capacidad de goce es aquella capacidad o es aquella situación que se adquiere en el momento del nacimiento, ¿no? ¿Para qué? Pues obviamente para poder tener los derechos y la protección. Y la capacidad de ejercicio es cuando ya se tiene la aptitud de tener derechos, pero más allá de ser capaz de tener obligaciones, ¿sí?
Para eso, pues la Es la- condición general es que seamos mayores de edad, ¿sí? ¿Por qué decimos que la condición general? Porque ya vimos que hay personas que son mayores de edad y aún así no pueden tener capacidad de ejercicio, no pueden ser o no pueden ser capaces de responder por sus obligaciones. Ejemplo, las personas que tienen alguna enfermedad mental, ¿no? Esas personas pueden tener 50, sí, pero no tienen capacidad de ejercicio. Y eso no quiere decir que no puedan tener bienes o que no puedan disponer de los mismos. Sí pueden, pero lo tendrán que hacer a través de un representante legal. Las personas que son alcohólicas crónicas, que son adictas, enervantes, estupefacientes, psicotrópicos y todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Pues porque no tienen la capacidad de poder responder por sus obligaciones, de adquirir obligaciones. Esta es la capacidad de ejercicio. Pero si yo soy una persona que soy mayor de edad y que tengo esta aptitud de poder contraer obligaciones, estoy en capacidad de ejercicio. Por ende, la ley me dice que yo puedo generar entonces una servidumbre voluntaria. Claramente, pues siendo propietaria del inmueble al cual yo le quiero poner, pues, determinarle sus servidumbres. Pero ¿qué pasa si tenemos una copropiedad? Ya hablamos la clase pasada tanto de la figura de la copropiedad como de la figura del condominio. ¿Qué pasa si tenemos o somos copropietarios? Y decimos, ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque claramente todos tenemos el mismo derecho, pero ahora nos toca imponer nuestras servidumbres. ¿Lo podemos hacer de manera voluntaria? Sí, pero se debe de contar con el consentimiento de todos. Vamos a pensar, de ahorita no está Marco, pero suponiendo que estuviéramos los tres y los tres somos copropietarios de un bien inmueble, tú, Marco y yo. Pues resulta que decimos, ajá, pues a ver, vamos a determinar nuestras servidumbres, vamos a hacerlo de manera voluntaria, ¿no? Pues vamos a ver cómo se puede organizar, lo podemos hacer. Y yo digo, ¿saben qué? Yo les propongo que este sea de aquí, que este sea de acá y que este sea de acá. ¿Se puede? Claro, pero para eso yo necesitaría el consentimiento de los demás. Si los demás no otorgan su consentimiento y son copropietarios, entonces no se va a poder constituir la servidumbre voluntaria, porque ese es el requisito de la copropiedad, que todos deben de expresar su consentimiento y que todos deben de estar de acuerdo. De otra manera, no se va a poder hacer. Si una de las personas, en este caso, si uno de los dueños, de los propietarios, va a adquirir una servidumbre, sí se pueden aprovechar los demás, no hay ningún problema. Nada más que aquí el detalle es que también los demás se van a tener que obligar a pagar el gravamen natural que consigo traiga y a los pactos que se hayan adquirido. Vamos a poner un ejemplo con este. Vamos a suponer que acá pues tenemos unos copropietarios, vamos a pensar que será un terrenote de un solo sujeto, pero que al final de cuentas se hicieron copropietarios estas dos personas, ¿sí? Y resulta que aquí estaba todo junto. Y entonces estos dos sujetos, tanto el sujeto de la, vamos a pensar, ¿no? El de la casita A y el sujeto de la casita B, dijeron, bueno, ajá, yo voy a construir mi casa acá, yo acá, pero vamos a tener que llegar a nuestras casas. Los animales van a necesitar un tramo donde pasar, donde ir, ¿qué hacemos? Bueno, ¿qué te parece si hacemos una servidumbre voluntaria que va a quedar en medio de los dos terrenos? Acá. Y lo propone este, no vamos a pensar que el que propone la idea, vamos a pensar que es este, ¿no? Este sujeto. ¿Qué es lo que pasa con este? Si este acepta y dice, bueno, yo no tengo ningún problema, nos va a convenir a los dos. Ah, bueno, pero en el momento que hay una aceptación de copropietarios, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Este también se va a comprometer a pagar los gravámenes, o sea, a pagar los gastos que genere de manera natural esto. Porque esto requiere propiamente un mantenimiento, probablemente requirió máquina, probablemente requirió trabajadores que pudieran hacer toda esa parte como, pues sí, como una zanjita, ¿no? Como un camino para que pudieran pasar. Eso cuesta. Y sí, decimos, ah, pero tú lo propusiste, sí, pero tú lo aceptaste y somos copropietarios y tú dijiste que sí, además tú también te vas a beneficiar de ella, también te vas a aprovechar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que por supuesto que también te tienes que comprometer con los gravámenes y con aquellos acuerdos
que se hayan hecho entre ambas partes, ¿no? Entonces ahí tenemos cómo funciona en este caso cuando tenemos por medio copropietarios. Estas servidumbres que veíamos hace un momento, continuas o aparentes, y las vamos a recordar para que no se nos olviden. Las continuas, ¿no? Que no interviene la mano del hombre, o las aparentes, que son las que sí se ven. En ese caso, hay reglas para este tipo. Estas servidumbres las vamos a adquirir ya sea por testamento, porque nos lo pueden decir en el testamento, puede ser acto entre vivos, ejemplo, un legado, o puede ser también por una cuestión de usucapión. También se puede obtener, pues sí, porque si yo obtengo el usucapión de un inmueble, pues también obtengo sus propias servidumbres. Un acto entre vivos, pues puede ser a través de un contrato, ¿no? Y el testamento, bueno, pues por la voluntad de cuyos. Cualquiera de estas maneras yo puedo obtener las continuas y las aparentes. Ahora, estas continuas que son no aparentes, o sea, que yo no las veo y que no intervino el hombre, como lo veíamos hace un ratito, que era como este montículo, bueno, como esta parte de tierra, ¿no? Aquí tenemos estas que no son aparentes, que no se ven y que no interviene la mano del hombre. Ahí, ¿qué es lo que tenemos? En este caso, también las discontinuas, no importa si se ven o no se ven, esas pueden obtenerse a través de cualquier título legal, el que sea, el que se nos ocurra, inclusive por contrato, pero por usucapión no. ¿Por qué no? Porque entonces ahí ya está interviniendo otro tipo de voluntad. Entonces nos dice, regla de oro, continuas no aparentes, discontinuas no aparentes, esas por cualquier título legal se pueden obtener, pero la única manera en la cual no se pueden es por usucapión. Las servidumbres que platicábamos hace un ratito, estas servidumbres de carácter voluntaria, estas servidumbres como tal también se pueden extinguir, siguen ciertas reglas, ¿no? ¿Por qué? Porque recordemos que ahí hay el acuerdo de voluntades entre los sujetos, ya sea entre el propio propietario o entre los copropietarios o entre los contratantes, etcétera. Estas servidumbres voluntarias se pueden extinguir si llegan a concurrir cualquiera de estas 4 circunstancias, ¿sí? Vamos a ver las 4 circunstancias y ya yo creo que ahí explicamos un poquito la tarea porque van a tener 2 tareas, no son complicadas, pero vaya, ¿no? Para que no nos retrasemos. La primera forma de que se termine una servidumbre voluntaria va a ser porque como tal en una misma persona o en un mismo sujeto se reúna la propiedad de los predios. ¿Qué quiere decir? Que probablemente yo al principio tenía el predio dominante y vamos a pensar que compré el otro predio sirviente y ahora yo soy el dueño de los dos. Pues en ese momento la servidumbre voluntaria se elimina, porque entonces ya no hay contra quién llegar a un acuerdo si pues va a ser la misma persona. También una servidumbre voluntaria se extingue cuando no se utiliza, ¿sí? Vamos a poner el ejemplo de la imagen de acá. ¿Qué pasaría? Ejemplo, que el sujeto de esta casa hiciera su paso o hiciera su trayecto, digamos, por acá. Digamos que acá hubiese una salida y acá llegara a su casa. Y el otro hiciera lo mismo. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues esto se va a llenar de pastitos, se va a llenar pues de varias cosas, porque va a estar inutilizable. Y resulta que recordemos que esa servidumbre era una servidumbre voluntaria, porque los dos habían pactado. Bueno, pero al no utilizarse en automático la servidumbre se elimina, se extingue, ¿sí? La tercera causal de extinción de servidumbres voluntarias, cuando se hace una remisión por parte del dueño del predio dominante. Vamos por partes. ¿Qué es una remisión? Bueno, no sé si en este caso tú has llegado a escuchar a qué se refiere la parte de la remisión. Obviamente hablamos de una remisión legal, ¿no? Es una operación que está habilitada mediante una administración o algo así. Ok.
Ah, ya, ok. En el caso para nosotros, así en palabras sencillas, vamos a decirlo así, una remisión es lo que nosotros conocemos como una condonación, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que de alguna manera te extingue, te libera de ciertas obligaciones, ¿sí? En este caso, el acreedor libera a su deudor y renuncia a este derecho de recibir o de elegir la prestación. En este caso, vamos a pensar que yo soy el dueño del predio dominante. Y yo digo, ay, ¿sabes qué? Mira, a mí no me importa, tú pasa por donde quieras, no tengo ningún problema, no me da igual. Pues en ese momento esa servidumbre voluntaria desaparece, porque entonces yo le estoy dando que él puede gozar, disfrutar, pasar por donde guste y no hay ningún problema. Yo estoy condonando en este caso, al dueño del predio sirviente de algún pago, de algún costo o de alguna obligación o de cualquier cosa. En automático, pues ya no tendría por qué haber una servidumbre voluntaria. Y el último que tenemos, cuando se haga en virtud de un derecho revocable. Ejemplo, hace un ratito practicábamos del usufructo. ¿Qué pasa si yo te doy en usufructo un inmueble, ¿no? Junto con sus servidumbres. Pero vamos a pensar que nuestro usufructo duraba un año. Es un derecho revocable. Es más, si yo te digo, y si en ese año tú no cumples con esta situación, pues tú se termina el usufructo. Es un derecho revocable. O se vence el plazo, ya se cumplió el plazo, o ya cumpliste con la condición. En ese momento te digo, se acabó tu usufructo, ya no disfrutas de mi bien y por ende, pero tengo mi servidumbre voluntaria, no importa, pues si ya no vas a estar en el bien, ¿de qué te va a servir tu servidumbre? ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque ya se terminó este derecho, porque el derecho era revocable, porque ya se terminó el plazo, porque ya se cumplió tu condición, en automático la servidumbre voluntaria se va a extinguir. Y esos son digamos que las 4 formas en las cuales podemos encontrar que las servidumbres voluntarias se terminan o se extinguen. Vamos a dejarlo hasta aquí, digo, vamos a dejar la parte ahora sí que de las servidumbres. Y vamos, ahorita, bueno, todo lo que nos falta un poquito. Vamos a hablar todavía de algunas cosas que nos faltan de servidumbre en cuanto pues vaya a la extinción, en cuanto a algunas otras reglas. Y de ahí ya vamos a pasar a otro tema que se llama derecho de superficie y vamos a pasar a la posesión y un tema más y con eso nosotros terminamos. De hecho, creo que les había comentado la clase, no sé si la clase pasada o la clase antepasada, acerca de cómo íbamos nosotros en temática. De hecho, si ustedes se dan cuenta en su semana, bueno, más bien en sus semanas de plataforma, cómo vamos avanzando y los temas que vamos viendo, ¿no? Entonces, la realidad es que nosotros vamos bien, nosotros ya nuestro siguiente tema es más corto, nos falta muy poquito de usufructo. Derecho de superficie es poco, porque la realidad es que no es mucho. Y el último tema que nos falta es la parte de la posesión. Con posesión nosotros terminamos. Entonces estamos a 3 temas que sin problema los terminamos en la clase número 6, porque hasta donde sé, bueno, ya su clase número 7 ya no la tenemos, ya la 7 es nada más para el examen y para la evaluación. En el caso de las tareas, a ver, voy a abrir la plataforma 5. Ok, ustedes hicieron su tarea de la semana número 5 o número 4, a ver. 1, 2, 3, no, hicieron las 5, ¿verdad? Sí, No. maestra, que era lo de, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Usufructo no lo hicieron, ¿verdad? No, usufructo no lo hicimos, maestra. Ah, no, Era la entonces otra parte de lo de defensa inmovilización. ordinaria de No, propiedad, ¿no? no, era otra. Ok. A ver, ahorita les digo. El mapa conceptual de acción reivindicatoria. Exactamente Ese, ese, ¿verdad? maestra. Perfecto, ok. Bueno, sí es semana número 4, pero sí está en esa semana de defensa. Bueno, a ver, ahorita les digo por qué les iba a comentar que eran 2. Porque pues ya a las 7 pues ya no nos vemos, ya nada, pues entonces ya para irle dando cierre. Esta es su semana número 4, efectivamente, que era buscar información acerca de la acción reivindicatoria, que ya lo habíamos visto, o sea, ya nada más era como para reafirmar.
Su siguiente semana es una semana que se denomina Derecho Real de Usufructo, que es precisamente el tema que nos dedicamos a ver el día de hoy. Tiene su documento de consulta y lo que ustedes van a hacer es generar una herramienta visual. Van a buscar información, digo, nosotros ya vimos mucha información legal, si ustedes quieren buscar más información doctrinaria y demás, adelante. Van a buscar esa información y van a generar una herramienta visual. Herramienta visual es a su elección. Puede ser un mapa conceptual, puede ser un cuadro sinóptico, puede ser un diagrama, puede ser una infografía, lo que a ustedes se les acomode más. A mí me sirve que sea pues, obviamente una herramienta de estudio. Ya nada más para que ustedes acaben de sentar el tema que vimos el día de hoy. Esa es su tarea de la semana número 5. Y la última tarea que tenemos, que es la última semana, porque es la semana número 6, ya que en la semana número 7 solamente van a encontrar su examen. Entonces, la semana número 6 es la semana que nos habla, y ahí les aparece en pantalla, derecho real de superficie y servidumbre, que es combinado, ¿no? Lo que estamos viendo en el tema de ahorita y que vamos a finalizar la siguiente clase, tanto servidumbre como derecho de superficie. Esa tarea también es muy sencilla, al igual que la anterior, igual tienen sus materiales de consulta por si quieren ir trayendo una idea previa. Acá lo que van a hacer es que van a buscar información acerca de cómo se clasifican las servidumbres, ¿no? Aparte de lo que ya hemos visto ahorita y seguimos viendo. Esa información, lo único que ustedes van a hacer, su información más importante, redáctenla bien y redáctenla en prosa y la cargan en archivo de Word. No hay una limitante, o sea, no es que les voy a pedir 5 o 10 hojas, no, porque digo, a mí lo que me importa es que les sirvan como herramienta de estudio. Entonces, la información que ustedes encuentren. Si son 2 hojas, 3, las que quieran, no hay un límite. Con que sea información que les sirva a ustedes para hacer repaso del tema de servidumbres. Y esa es su segunda tarea que van a quedar entregadas para la siguiente semana, ¿sí? Para el día, en este caso, para el día 16. Ya el día sábado que viene, que es no mañana, sino el siguiente, que es el día 16, ya va a ser su fecha de entrega y va a ser normal en el aula normal, aula 42, al horario normal, ¿no? Ahí ya vamos a conectarnos sin ningún problema, ya nada más si saben que me esperan unos 10 minutitos en lo que vengo en camino y sin ningún problema terminamos ese día. ¿Sale, Jesús? ¿Tienes hasta acá alguna duda con respecto a las tareas, a las fechas de entrega o algo? No, maestra. ¿No? Yo También ahorita lo les que nos dejó actualizo leer, las fechas. ¿Mande? sí, maestra, lo que nos dejó leer, ¿no? Los dos, Ah, y los artículos, sí, los artículos obviamente son más de retroalimentación para que abarquen un poquito más del tema. Son, digo, la verdad es que sí son como unos 20 artículos más o menos, pero empieza a partir del 1276. Es uno ok, y el otro maestra. es el 1286. Vienen juntitos. ¿Sí? Bueno. Pues entonces, si no tenemos dudas, ahorita les actualizo las 2 fechas de las 2 semanas para que tengan ya su fecha de entrega para el 16. Y de todos modos, yo te aviso, Jesús, el día, mañana no creo, porque mañana tengo un día, por eso les pedí la autorización a ustedes. Entonces, no creo, va a estar bien complicado. Pero el día domingo yo te aviso dónde está ya cargada la sesión para que me hagas favor. Digo, tú no tienes problema, pero para que me hagas favor de comentarle a Marco. Y pues cualquier duda, de todos modos, si gustan volverla a revisar, adelante. Y pues ya me avisan si tienen alguna duda. ¿Sí, Jesús? Sí, maestra, las diapositivas que acabamos de ver siguen cargadas en la primera sesión, ¿verdad? No, no porque no están completas. Entonces yo creo, porque le voy agregando todavía, por ejemplo, ahora todavía me falta el tema de posesión, entonces yo creo que la siguiente semana, por aquí terminemos la clase, o antes, si la tengo antes terminada, se las cargo en la última semana. Yo creo que en la semana número 7, que va a ser la del examen, ahí mismo van a tener su material de apoyo, para que tengan toda la semana para estudiar para su examen. Ok, maestra. ¿Sí? Perfecto, Jesús. Bueno, Jesús, pues muchísimas gracias por el apoyo el día de hoy y pues nos estaríamos escuchando entonces la siguiente semana. Cuídate mucho y que descanses. Excelente noche. Igualmente, maestra, hasta luego. Gracias, hasta luego, Jesús.